yo creo, antes de las 6 de la tarde anda bien el internet, ahora sí, se hicieron muchas pruebas, Emiliano allá a distancia y Emma aplicadísimos, así es que son los responsables del buen funcionamiento en el sentido absolutamente positivo, porque se han aplicado. ¿Cómo están? GF Norona Oficial en YouTube, Fernández Norona en Facebook. Me espera una semana intensa. Mañana y el miércoles, como les decía, son las reuniones de los grupos parlamentarios. Hoy el INE por primera vez le pone tope a la sobrerepresentación. Es cierto que la ley, la Constitución dice que ningún partido debe sobrerepresentarse por encima del 8%. Siempre permitieron la sobrerepresentación del PRI y del PAN y tuvo ese beneficio Morena en 2018, también es cierto. Y ahora se metieron para que eso no sucediera. Se los advertí, les dije, ya aprobaron la ley, es importante que el PT y el Verde tengan también un porcentaje fuerte de votación para tener más diputados. No, concentraron la votación en Morena, me soltaron cualquier cantidad de vituperios cuando yo estaba llamando a votar Morena, PT y Verde en los distritos donde íbamos en coalición y solo por Morena donde íbamos separados, en detrimento del PT y en detrimento del Verde. Fue una muestra más de unidad. Y a pesar de eso intrigan, buscan tergiversar, pero se estampan con pared. Fíjense, antes de entrar al tema, pues ya entramos con este. Bueno, no, vamos a tener mayoría, pero tenemos dos dificultades, que a diferencia de esta legislatura que termina el 31 de agosto, eran tal el número de diputados del PT y de Encuentro Social, cierto también que hubo candidaturas de Morena que corrieron por el PT o por Encuentro Social, y también hubo candidaturas del PT que estaban, como le llaman, siglados Morena. Yo pongo un ejemplo conmigo. Bueno, Mario Delgado estaba siglado PT, Pablo Gómez estaba siglado PT, un servidor estaba siglado Encuentro Social. En estos días que iba a ir a acreditarme hace 3 años, me enteré que estaba en la fracción de Encuentro Social. Dije, no, bueno, yo no tengo nada que ver con un partido confesional. Así es que me adscribí, como era correcto, a la fracción del PT, que fue quien impulsó mi candidatura, defendió, puso en la mesa mi nombre en el Distrito 4 de Iztapalapa. Así es que quienes me dicen, ¿por qué no te vas a Morena? Pues porque sería una cosa incorrecta. El PT me apoyó en 2009, el PT me apoyó en 2018, el PT me apoyó en 2021. Es cierto que fui candidato PRD, PT y Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano, en 2009. No es cierto, PRD no. Fui candidato PT Convergencia en 2009. Íbamos a contracorriente. Fue una hazaña que logró el hoy compañero presidente, que llamó a votar por el PT para el delegado en Iztapalapa. Y el pueblo de Iztapalapa, politizado como es, hizo una hazaña mayor, votar por 3 candidatos del PT, que éramos del movimiento, el traidor de Mario y Constanzo, mi hermanito Jaime Cárdenas y un servidor, y 2 del PRD, que sí eran del movimiento, y los chuchos los dejó fuera en 2009. Luego, en 2018, muchas gracias, Daniel Herrera, Prián, son unas canallas con doble L, los mismos que dejaron crecer la violencia y el narco. Ahora van a Estados Unidos pidiendo intervencionismo, son traídos a la patria. Así es, voy a entrar a ese tema en un momento más. Daniel Herrera, y tienes absoluta razón. Luego en 2018 fui Morena, PT y Encuentro Social, ganamos bien, una campaña muy difícil, y ahora una campaña mucho más tranquila, con el extraordinario trabajo de Clara Brugada, el respaldo del pueblo de Iztapalapa al compañero presidente y el reconocimiento que hay a mi persona, además que hice campaña a ras de tierra, pues voy
a la 65ª legislatura. Así es que esta semana será intensa. Mañana y el miércoles, tanto Morena como el PT tienen sus reuniones de plenarias de sus fracciones. No hay ni una convocatoria de Morena para avanzar en la unidad, para intentar ya lo que parece imposible, darle mayoría a Morena para que tenga los 3 años la Junta de Coordinación Política. Muchas gracias, como siempre, a Antonio González, que diario y puntualmente coopera, lo cual le agradezco mucho. Por cierto, una pequeña digresión, 25% de impuestos me están cobrando en Estados Unidos. Hoy fue monstruoso el chingadazo, así es que vamos a idear una forma diferente al superchat. No le vamos a estar regalando al fisco de Estados Unidos dinero, son chingaderas, porque yo estoy pagando en México impuestos, estoy pagando lo que corresponde, mandé toda la información y como sigue mejorando mi ingreso económico, entonces ahora en Estados Unidos están a la gacha, a lo chino, quitándome porcentajes mayores al 25% de impuestos. Yo ni vivo en Estados Unidos, ni tengo ningún beneficio de ellos, ni nada de nada. Es el colmo del atropello. Bueno, cierro esta aparente digresión y vamos al tema. En una grotesca caricatura, desesperada acción del lampón de Silvano Aureoles, se fue a la OEA a acusar de intromisión del narco, él que está aliado al narco y que es un criminal peligroso, Silvano Aureoles, se fue a hablar con el cretino, Alberto Golín, muchas gracias. Pues cómo es que traicionó tan vilmente, pues eso lo tiene que contestar Mario de Constanzo, que resultó un centavero. Y era un tapete servil con el compañero presidente. Yo les decía, para definir a Mario de Constanzo desde que era compañero mío, yo les decía, si López Obrador le dice que ande derecho, él verá cómo le hace, pero anda derecho. Era servil, un tapete del hoy compañero presidente, pero ahí está lo que son los serviles, los tapetes, son viles traidorzuelos, en potencia y a veces no en potencia, sino realizan su vocación de traidorzuelos. Entonces les decía yo, grotesca la gira de Silvano Aureoles en Estados Unidos, las acusaciones absolutamente insidiosas, intrigantes, falsas. Ahora resulta que el narco nos apoya, sí, claro, al movimiento de revolución sin violencia, que es la Cuarta Transformación, pero los medios ahí dándole cuerda. Y hoy, después de su reunión plenaria, que no llegan a un tercio, a pesar de que a ellos sí los financió la Embajada de Estados Unidos, al PRI, al PAN y a sus achichincles del PRD, se van a Washington, no lo habían informado, sorpresivamente, ¿no? Y no se van a Washington, sino se van a la OEA. No, bueno, sí a Washington, pero a la OEA, a hablar. Muchas gracias a Christopher Torices, como siempre, muy generoso. Será importante revisar el tema de la lámina canalada que se está comprando para Veracruz. Son muchos millones de pesos y un negocio para los que tienen las adjudicaciones directas. Parece que sigue existiendo el Fonden. No existe el Fonden. El Fonden desapareció, traía deudas enormes. Fue parte de las diferencias que tuvimos en el debate sobre la desaparición de este fondo, que pues, es un tema, no era la desaparición de esos fideicomisos, sino cómo se iban a atender esos temas, y hasta ahora el gobierno ha atendido los temas que a nosotros nos preocupaba, también hay que decirlo y reconocerlo con mucha claridad. Y las adjudicaciones directas no tienen un tema de corrupción, son formas válidas y mucho más cuando tienes premura para resolver cosas, ¿no? Puedes hacer el procedimiento mucho más, que se lleva mucho más tiempo, pues estás frente a una emergencia y tampoco vas a comprar ese tipo de materiales para ver si se presenta una eventualidad que también es cierto que cada año se presenta. La naturaleza se manifiesta y nuestro gobierno pues, no debe incurrir en ningún acto de corrupción. Pues, lo que hay que estar es ahí vigilante de la información que se presente y comparar precios y datos.
Sí, vuelvo al tema que estamos planteando. Entonces, hoy, Narco Cortés, le digo yo, Narquito Cortés, dirigente formal de Acción Nacional, que pues, es una nulidad, Alito Moreno, dirigente del PRI, y Jesús Zambrano en una caricatura de sí mismo, que hace rato que la viene trabajando, van ahí con su bozal a reunirse con Almagro, cabrón, ¿no? Le piden intervención a la herramienta fundamental del intervencionismo estadounidense, la OEA, por supuestos financiamiento, vínculos con el narco, en el triunfo que tuvimos claramente, limpio, contundente, a pesar del financiamiento de la Embajada de Estados Unidos, a pesar de los medios, a pesar de un sector de la oligarquía, del señor X, a pesar de la campaña insidiosa, a pesar de que una parte de los sectores medios a los que no hemos agraviado en nada, se fueron a apoyar la alianza PRI-PAN. PRI-PAN, que ellos repudiaban, que ellos llamaban que era el colmo de la corrupción, que a ellos se les atoraba. La alianza PRI-PAN la apoyan sectores medios. Y ni así pudieron. Ni así llegaron siquiera a un tercio juntos. Y ahora se van a llorar a la OEA y a seguir contribuyendo al golpeteo hacia nuestro gobierno desde el exterior. Pues que quisieran tirar. Léanse el libro de Aranza Tirado, hombre. Loafer. Léanselo, por favor. Y no van a parar ahí. Pues tienen el instrumento democrático de la participación del pueblo en marzo de 2022. Presenten sus pruebas, convenzan al pueblo, demuéstrenle que pues, no tienen, es pura intriga. La derecha es así, tanto la interna del movimiento como la derecha en general, intrigante, mentirosa, hipócrita, doble moral, eso es. Y entonces, además dicen que quiere acabar con la democracia porque queremos que se INE, que es miserable, que es faccioso, que es atrabiliario, que se crea un poder por encima de los poderes cuando es un organismo independiente que ni a poder llega. Pero se cree por encima de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y como se quiere hacer una reforma que requiere del voto del PRI y el PAN, que requiere del voto del PRI y del PAN, y van de intrigantes a decir que se quiere quitar al INE y al tribunal, que por supuesto queremos que tal como está hoy desaparezca, pero se necesita el voto del PRI y el PAN. No puedes hacerlo sin el voto de ellos, por lo menos de uno de los dos, del PRI o del PAN. Entonces, ¿de qué están hablando? Tienen un tercio de la Cámara, tienen el mecanismo para, así como bloquearon el periodo extraordinario, para bloquear todo lo que es reforma constitucional. Muchas gracias, Óscar Misael Ortiz. Sí tienen los votos para bloquear. Como bloquearon el periodo extraordinario por un voto, igual pueden bloquear la reforma constitucional en materia electoral. Que por cierto estarán de acuerdo en la desaparición de Pluris y en la desaparición del fuero, el PRI y el PAN, para que sigan aplaudiendo los del movimiento que lo promueven. Entonces, ¿de dónde sacan que nuestro gobierno, autoritario, pero los pone la revocación del mandato? Se quiere eternizar en el poder, pero pone en sus manos que lo quiten en marzo del año próximo. Muchas gracias a Daniel Galino, muy generoso. Ya me subí al tren juntos hasta la victoria, futuro presidente. Eso, ahorita voy a hablar de ese tema. Hoy voy a hablar de ese tema también. Entonces, ellos tienen cómo bloquear cualquier decisión que no compartan sobre el INE y sobre el tribunal en la reforma constitucional. Tienen cómo bloquear el juicio político en el Senado, aunque sea por un voto. ¿De qué están hablando entonces los intrigantes? Ellos que han hecho acuerdos con el narco, ellos que han sido financiados cuando han estado en el gobierno, el PRI, el PAN y el PRI de la presidencia de la República. El comandante Borola salió al Chapo Guzmán, no se lo mandé, se lo mandé decir porque no se podía parar en la Cámara, pero a su principal operador García Luna se lo dije. He comentado aquí que en el desafuero de Godoy Toscano, medio hermano de
compatriota Leonel Godoy Rangel, exgobernador de Michoacán y hoy diputado federal de mayoría por el distrito de Lázaro Cárdenas, lo metieron a escondidas el PRI y el PRD. No sé si alguien del PAN también, pero el PRI y el PRD sí. El que va a ser coordinador de la fracción del PRI, Moreira, estuvo entre quienes lo metieron. Un alto funcionario del actual gobierno también participó. Yo no estuve en eso, no estuve en ese ajo. Y luego con la presión de los medios, enorme, brutal, de que era narco y que lo protegíamos y que no sé cuántas cosas y que el fuero daba impunidad, se le desaforó. Encabezaba la sección instructora César Augusto Santiago, un priista de enorme experiencia, abogado además, chiapaneco, coleto. Y les he platicado ya que nos invitó a cenar al Bajío de Polanco. Yo ni lo conocía, pues es un buen lugar a secas. Hay una sucursal en Bolívar que está en la casa de la última casa que tuvo Antonio López de Santana, que algunos dicen que era una modesta casa, es un caserón del siglo XIX, enorme, claro, para lo que tuvo, seguro les parecía un departamento de interés social. Está salada esa casa, es enorme, debe cobrar un montón de renta y han quebrado cualquier cantidad de negocios y parece que el actual Bajío no tendrá mejor suerte, siempre está vacío. Bueno, volviendo al tema, les he comentado, en esa cena nos dice César Augusto Santiago, voten a favor del desafuero a Jaime Cárdenas, al traidor de Mario Constanzo, Enrique Ibarra, secretario de Gobierno de Jalisco y un servidor, que éramos todos de la fracción del PT, externos todos, por cierto, y el coco de los derechosos. Y yo llevaba el libro de Anabel Hernández que no acababa de leer de los señores del narco, pero iba como a 2/3 y ya tenía los pelos de punta. Y le digo, no hombre, si yo había dicho cosas durísimas de García Luna, me quedé corto. Estoy leyendo este libro. No, dice, maldita la hora en que lo leíste. Ya no lo sigas leyendo. No, yo voy a votar en contra. No, absténganse. No. Entonces les dije, nos quería mandar a Iguazú, que no conozco, por cierto, las cataratas de Iguazú, y a cómo está el mundo, a lo mejor ni acabo conociendo. Y cuando salimos, Enrique Ibarra les he platicado que dijo, los confundió con seccionales del PRI, los quería mandar a las cataratas de Iguazú, que son muy bellas, pero no la chinga, ¿no? Bueno, total, intervinimos Jaime Cárdenas y un servidor en contra. Y Jaime me dice, vas a abstenerte, ¿verdad? Pues claro que no, le dije, si hablamos en contra, voy a votar en contra. Me van a hacer pedazos los medios, me vale, voy a votar en contra. Les había dicho, valiente situación en que nos ponen. Porque yo le dije a César Augusto Santiago, inicia el proceso de desafuero de García Luna y de Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, y yo voto en favor del desafuero de Godoy Toscano, si no es pura simulación. Si no, y lo dije en tribuna, somos, bonita situación nos pusieron. Si votamos a favor del desafuero, somos protectores del narcobobos. Y si votamos, ya se quitó un poco el sol de ahí de la esquina, pero ya estoy aquí. Y si votamos en contra, somos protectores del narco a secas. Pues son infame la condición en que nos pusieron. Verdaderamente majadera. Yo creo que es el mejor discurso que hice, porque, insisto, no sacaron nada a los medios, nada. No pudieron desvirtuar nada, no dijeron nada. Siempre hacían canallada y media con mis intervenciones. Muchas gracias a Daniel Herrera. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que ustedes y a mí nos juzgue la historia. Así es, eso dijo el hoy compañero presidente si no es el mejor discurso, es uno de sus mejores discursos cuando lo desaforaron, que fue un acto canalla y que me parece inconcebible que con esa experiencia el compañero presidente insista en retirar el fuero. Caray, si algo lo protegió en 2005 fue el fuero, el pueblo de México, pero fue gracias al fuero, que tuvo un año para difundir, para comunicar, para convocar a la gente en su defensa. Me parece de verdad necio que plantee el retiro del fuero, en sentido de necedad, ¿no? Que plantee el retiro del fuero
poniendo en riesgo a todo mundo, él incluido. Él incluido. Hombre, como si no pudieran levantarte un delito en los estados donde gobierna la oposición, que tienen controlado económicamente al Poder Judicial. No, es de verdad una equivocación grande, grande. Cualquier delito inventado te tiran al presidente. ¿Qué revocación del mandato? ¿Qué OEA? ¿Qué nada, hombre? Pues lean Aranza Tirado, Lawfare, el golpe en nombre de la legalidad. Caray, o sea, pareciéramos no aprender de lo que sucede en América Latina. Les he dicho, Jorge Glass, vicepresidente de Ecuador, con fuero, elegido junto con el traidor de Lenin Moreno, fue al Congreso ecuatoriano a decirles, quítenme el fuero, yo no tengo nada que ocultar, así, no tengo nada, no he cometido ningún delito. Ándale, le quitaron el fuero. Desde entonces está en la cárcel, ya va para 5 años, en la cárcel, con falsos delitos. Pues porque Lenin Moreno es un canalla y ha hecho tropelía y media. Persiguió a todos los compañeros y compañeras de Correa, a Correa mismo. Correa no puede pisar Ecuador porque lo meten a la cárcel. La Interpol no ha querido detenerlo porque dice es perseguido político, son patrañas lo que está planteando el gobierno de Lenin Moreno. No, o sea, y tenía fuero. Dilma Rousseff tenía fuero y la destituyeron. No la metieron en la cárcel porque ya no necesitaban, al quitarla ya. Asunto resuelto. A Lula da Silva lo metieron a la cárcel porque no tenía fuero. Y a Cristina Fernández no pudieron meterla a la cárcel porque tenía fuero como senadora de la República. Si no, la hubieran hecho pedazos. Le hicieron la vida de cuadritos a ella, a sus hijos. No aprendemos de la historia y de lo que pasa con el vecino enfrente, no el hermano de al lado. No, me parece inconcebible, inconcebible. Bueno, ahí están en Estados Unidos inventando que estamos vinculados al narco, carajo. ¿De verdad quieren una prueba más clara de su perversidad? Inventando que nuestro movimiento fue articulado y financiado por el narco. ¿Se dan cuenta? Y quieren quitar el fuero. Y hay aquí algunas simples, que no, es que lo dice el compañero presidente, pues está equivocado, caray. Y es además un acto de irresponsabilidad. Porque siendo el líder del movimiento, pues no es mi valentía personal, así como él, hoy estoy fuerte en mi crítica, así como él dice, nadie tiene derecho a arriesgar a la gente, pues no lo haga, pues no nos ponga en riesgo a todo el movimiento, empezando por él, por un planteamiento que ciertamente es un compromiso de campaña, pero que es de la agenda de la derecha. O sea, le vuelvo a recordar que eso lo ha pedido Ferriz de Con, que eso lo pide el cretino de Lozano, que eso lo pide la derecha a gritos, que es una propuesta del comandante Borolas cuando usurpaba la presidencia, que es una propuesta de Enrique Peña Nieto cuando se robó también, cuando hicieron fraude en su favor. Es una posición de la derecha, quitar el fuero, disminuir los pluris, felices de quitar el financiamiento. O sea, la reducción del financiamiento, que es un planteamiento en general correcto, en realidad trae detrás un asunto despolitizador de rabia, de enojo de la gente, con razón por todas las tropelías que le hicieron, pero de repudio a la política, que no ve el pueblo, que sin recursos públicos no tendría para hacer política. Y que la derecha siempre, dinero es lo que les sobra. Andan comprando diputados, allá guacos lo acaban de comprar o amenazar, o las dos. Y van a seguir, lana es lo que les sobra. Traen la chequera todo lo que da. Pues ellos tienen financiamiento, pero lo que necesiten. Pues les cobras miles de millones de pesos de impuestos y dices, no, mejor se los doy para la campaña para tirar a este gobierno. Es un nivel de miopía impresionante, impresionante. Y entonces les da por hacer campañitas de intriga cuando estás defendiendo al movimiento.
cuando estás defendiendo los intereses del pueblo. ¿Hay una diferencia? Pues sí. Y Lili Telles nunca manifestó diferencia. Se fue a donde pertenecía. Pues una traidorzuela. Mario de Constanzo pues es un centavero. Nunca tuvieron el valor de decir, López Obrador, a ver, yo aquí pienso, no hombre, de tapete, de tapete. Y tú planteas, bueno, mi intervención de la permanente lleva 1 millón de vistas, no de personas alcanzadas, 1 millón de vistas. Pues tiren eso, intrigantes, tiren eso. No pueden seguir en su... Pone ahí una... No sé si es mujer u hombre, porque pues, puede ser lo que sea en las cuentas de las redes, que está por Claudia o por Marcelo. Bastante oportunista además, porque son 2 candidaturas totalmente diferentes. Son compañeros muy valiosos, pero representan cosas totalmente diferentes, aunque estén dentro del movimiento. Y ella oportunista, no, pues ¿quién de los dos? ¿No? O sea, vámonos con la cargada, ¿no? Ni siquiera se define. Pero intriga en mi contra. Bueno, pues eso quiere decir que voy muy bien. A mí, pues eso no es agradable, todo el tiempo estar ahí lidiando con sus tergiversaciones, con sus canalladas. Porque a Gibran es joven, está en proceso de maduración, pero es bastante talentoso. Y bueno, pues dice lo que piensa y puede acertar o no, pero porque piensas ya eres desleal. No, bueno, no, o sea, pues desmantelen sus argumentos, debatan, demuéstrenle que no tiene la razón, pero no ahí se ponen todos el ropaje de nos dijo secta. O sea, pues a quien le quedó el saco. O sea, a mí no me queda el saco nada, nada. Está mucho más extraviado por lo dolido que está el hijo del Rayo, que ya ha dejado de hacer críticas de ese tenor. Yo creo que sí revisó, que lo veo centrado en la crítica, la manipulación con la pandemia, con el miedo, y ya un poco ha dejado de lado el golpeteo que traía. Desde mi punto de vista, desafortunado. Yo no coincido con Fox, Los que me acusan de tontería y media, sí. Bueno, 2 pruebas que a mí hoy me ponen de buen humor frente a toda su canallada, de un sector del movimiento que indica, insista, que voy mucho mejor de lo que me quieren reconocer las encuestas. Hoy una compañera, Luna Tax, sube un video de un pedacito, 2 minutos, de un discurso extraordinario, ciertamente. Al Pepetón le gusta mucho y a mucha gente que hice en Ixmiquilpan en enero de 2017. En enero de 2017 hubo una explosión social muy fuerte en México por los gasolinazos famosos. Y en Ixmiquilpan el pueblo se rebeló. Mataron a 2 jóvenes, mataron la Policía Federal y entonces quemaron las instalaciones de la Policía Federal, tomaron el lugar, estaban en asamblea permanente. Me buscaron y la verdad es que yo estaba en Nueva York. Yo me había ido unos días allá y yo les dije que día regresaba. Y me dijeron, pues ojalá y no nos madren antes, pues ojalá. Pero no, ¿para qué les digo que así está ya el vuelo y todo el regreso? Y me recibieron. Fue bien difícil llegar porque tenían lleno de cortes en la carretera hacia Ixmiquilpan, todas las gasolineras de la zona cerradas, una rebelión popular. No tenía un líder, era una cosa colectiva muy fuerte. Y me hicieron el honor de invitarme. Y además una asamblea multitudinaria. Es un timbre de orgullo para mí haber sido invitado como orador principal a esa asamblea. Y ahí yo les dije, porque es cierto, yo ya no me acordaba, estaba pidiéndole a la gente mucho,
mucho. Le decía a la gente que debíamos estar dispuestos a correr 3 riesgos: poner en riesgo el trabajo, poner en riesgo la libertad y poner en riesgo la vida. No entregar el empleo, la libertad y la vida, no, ponerlos en riesgo, o sea, hacer cosas que pusieran en riesgo esos 3 aspectos básicos, fundamentales. Pues, imagínate, te quedas sin trabajo y estás en una condición muy difícil. Yo eso toda la vida lo he sufrido, toda la vida. En política incluido, he vivido procesos de congelamiento por ser libre, por pensar, por decir lo que creo, por actuar como pienso. He tenido cruces del desierto varios, de años, dificilísimos. Imagínense empleos, no hombre, ya les he platicado que pues, mi ingreso cuando mi abuela, yo tenía 20 años, a los 20 años empecé a trabajar ya peludón, y mi abuela sí, pues casi llorando que quería hablar conmigo. Yo, pues, sí, dime, no, pues vas a tener que trabajar, está muy bien, pero ¿qué es lo que me querías decir? Pues eso. No, bueno, pues eso qué, pues trabajo ya, no pasa nada. A mí me gustaba mucho jugar fútbol americano y eso era lo que me pesaba, que entrando a trabajar ya no iba a poder jugar. Pero de ahí en fuera, pues, a mí no me causaba mayor problema. La escuela nunca me fue difícil. La verdad es que he tenido buena cabeza. Entonces, pues entré a trabajar y la verdad, no casi nunca cuento eso, pero la galana que tenía en ese tiempo me presionaba mucho para que nos fuéramos a vivir juntos y yo no quise, no porque no quisiera. Imagínate, 20 años, 21 tenía, estás con la hormona todo lo que da. Yo empecé a tener relaciones ya grandecito a esa edad, a los 20. Entonces, no, hombre, pues me decía mi abuela, pues si no, no se va a acabar, cabrón, llévatela con calma. Y no, pues yo estaba encantado. Y claro que me gustaba la idea de irme a vivir con esta persona. Pero dije, no, yo tengo que cumplir el compromiso de terminar la universidad. Lo terminé a los 23, 1983. Y les he dicho, hombre, que mi abuela estaba feliz cuando fui a mi examen profesional y todo. Era un compromiso con ella fundamentalmente, y lo cumplí. Y me titulé y pues, hice la tesis, todo. Ahí está en la UAM la tesis. Total, pero les decía, entonces me corrían, era yo firme todo el tiempo, firme, libre. Entonces me corrían y llegaba a la casa yo todo jodido, ¿no? Preocupado. ¿Qué pasó? No, pues me corrieron. ¿Pero por qué? Pues pasó esto. ¿Y qué hiciste esto? Muy bien, hiciste muy bien, no te preocupes, ya saldrá algo. Y siempre salía. Fue una época en que había bastante oferta de empleo y había un buen abanico de posibilidades. Entonces, nunca tampoco tardé mucho en volver a tener un empleo, pero no, hombre, sí me mandaban por cuerdas bien seguido. Y no porque yo fuera insolente o atrabiliario, no, simplemente, pues siempre han sido muy autoritarios. Yo me estaba acordando, 1983 también, pues cuando fui dirigente de la coalición de unidades habitacionales del IMSS, por pegar cartulinas nos correteaba la policía. Cartulinas convocando a la asamblea, cartulinas repudiando la venta, cartulinas llamando a la organización de la gente, nos correteaba la policía. ¡Qué tiempo! ¡Qué locura, cabrón! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Bueno, de gobernación me corrieron. Yo era analista político. Me invitó un Fernando Danel, me acuerdo, que era de los marxistas-stalinistas, me invitó a que fuera a gobernación, que estaban haciendo algo diferente y tal, y era el jefe del departamento, un tipo libero. Y hacíamos análisis de las noticias, punto, ninguna cosa, nada. Y un cuate poblano se apellidaba, era el apellido materno, que era el jefe por encima era de oficina y el otro era el jefe del departamento. Me dijo clarito, ¿qué escoges, tus casitas? O yo era líder de las unidades habitacionales o tu trabajo. Yo dije, pero está clarito, yo escojo la lucha. Y me corrieron, por supuesto. Entonces, no, hombre, eso todo el tiempo, hombre, yo el empleo siempre. Y la libertad, llegué a ser detenido, claro.
justo cuando las unidades habitacionales les he platicado, esa fue una experiencia hermosa, durísima al principio, hermosa, que la gente me sacó. La gente de las unidades se manifestó ahí en la Procuraduría del DF y me sacó un 28 de diciembre, día del viernes, día de los Santos Inocentes, o 29, ya no sé, del 84 yo creo. En fin, y la vida pues también. No la hemos jugado. En el campo militar número 1 es el ejemplo más claro. Un OF que paramos su venta, pero no solo hay hombres. Pues porque les he platicado la anécdota de cuando hablé con César Nava. Le dije, ¿ustedes están dispuestos a jugarse la vida? Y él y el comandante Borolas, no, claro que no, me dijo. Y le dije al hoy compañero presidente, están jodidos, no están dispuestos a jugarse la vida como nosotros. Yo no soy ningún improvisado. Demasiados años en la lucha, demasiados años de compromiso firme con el hoy compañero presidente, firme con el pueblo de México, el que tenga opinión, criterio propio, posición crítica, no quiere decir bajo ninguna circunstancia, ninguna, que me madrearan el movimiento y la derecha me dijera sea nuestro candidato. Ninguna circunstancia. No. Primero muerto que traicionar al pueblo. No. Si llegué hasta acá sin torcer el camino, ya no tienen nada que ofrecerme. Ese ha sido siempre mi arrogancia. Que he dicho, ¿qué me pueden ofrecer? ¿Dinero? Ese yo lo puedo obtener legítimamente. Posiciones, eso ya las puedo alcanzar producto de mi esfuerzo. Fui muy vago, me encantaban las mujeres, yo puedo convencer a quien me guste. Algunas me dijeron que sí, otras mandaron por un tubo, como es la vida. Pero no me pueden dar nada que yo no pueda acceder a través de mi legítimo derecho. Nunca. Es más, yo creo que lana, amenazas de muerte hasta hace relativamente poco, pero dinero yo creo que dejaron de ofrecerme hace muchísimos años porque les quedó claro que no iba a haber tal. Así que están perdidos, hombre, los que intrigan en mi contra. Y está perdida la oposición en Washington. No pueden lograr con el pueblo, con el respaldo de la gente. Está la revocación del mandato de marzo. Saquen más votos que nosotros y se va el compañero presidente. No pueden. Saben que no pueden. Ya está diciendo Lorenzo Córdoba que, bueno, a lo mejor no se hace porque están pidiendo las perlas de la Virgen, 2.500 millones de pesos. No tienen vergüenza. No tienen vergüenza. Muchas gracias a Jorge Hernández. Por favor, propongan entrar vacunas para mayores de 12 años y si no creen necesario, hagan una consulta y escuchen al pueblo. Bueno, Jorge, no se ha autorizado las vacunas a menores de edad. Y me parece, yo entiendo perfectamente que estén muy preocupados padres y madres de sus hijos. No puede ser de otra manera. Pero me parece que no están pensando. Parece que no están pensando, o los medios, una niña de 14 años murió intubada. Una. O sea, terrible, una. O sea, y en la histeria, Y bueno, y revisa la información que hay sobre las vacunas también. Revísalo, por favor, porque tú quieres poner a tus hijos a que los vacunen y parecería un acto responsable, pero es discutible. Y mira que yo no estoy en contra de las vacunas, pero en caso de los niños ni siquiera se ha aceptado, ni por nadie. Jorge Izquierdo, saludos desde Tijuana con todo el apoyo del movimiento. Por nadie. No estoy planteando una posición ni de complot, ni antivacunas. No. En el caso de los niños, las propias farmacéuticas, no, y la OMS y todos los que están participando, nadie ha dicho que sea prudente. Entonces, relájate, camarada, porque llevamos casi ya 2 años con esto
y están las vacunas en los adultos y sigues con el bozal y sigues con la sana distancia y sigues en tu casa si puedes estar en tu casa y no quieren regresar a clases, ¿no? Pues no están viendo el daño bárbaro a los niños, pero como lo dijo ahí, por ahí vi un médico canadiense que decía, o sea, la vida es riesgo, pues la vida es riesgo, y vamos a morir, por favor, de verdad, están en una actitud antivida. No se trata de que salgas y denme un tiro y tal, pero espérate tantito. No hay razonamiento, paralizados por el miedo. Hombre, hoy una caminata extraordinaria en la montaña. Fui solo porque Emma estaba cansada. Fui solo. Y me hice un recorrido y el día que te vacunes igual van a chingar. Pues sí, pero muchas gracias por la cooperación. No, pero además, pues yo decidí no vacunarme. Veo que el IMSS dice, aunque te enfermaste, no, o sea, pues, ahora sí que yo tengo otros datos. Ahora sí que yo tengo otros datos. Pues tengo inmunidad ahorita, pues sí es como si me hubieran puesto una vacuna salvajísima, tuvo rudo el proceso. Hombre, yo no voy a cometer esa barbaridad. Pues que no viajo, pues no viajo. Mi trabajo no me pueden obligar, ¿no? Están obligando en todos lados, ya van igual que con el cubrebocas, que no es obligatorio, a todo mundo lo obligan en todos lados. Bueno, pues ahora van con la vacuna. Bueno, pues a mí no me pueden obligar. A mí no me pueden obligar en la Cámara a nada. Y a estas alturas de la vida, nadie me puede obligar a algo que yo no quiero. Me pueden hacer ostracismo, me pueden hacer campañas feroces en contra, pueden hacer lo que quieran, pero no pueden obligarme a ir en contra de mi libre voluntad, de mi libre albedrío. No pueden. A lo mejor dejo de viajar al extranjero. De entrada no tengo voluntad de ir a ningún lugar donde estén de necios. A lo mejor ni les digo qué pienso, qué estoy pensando hacer. Ni les digo. Entonces, la verdad es que, no, hombre, ya parece que... Pero no, el compañero no planteaba que yo me vacunara, sino para niños de 12 años, o jovencitos, pubertos de 12 a 17, que los de 18 ya se están vacunando, pues tienen facultad para decidir. Bueno, lo que les he dicho, hombre, niños, niñas, desde menos de 6 años hacia abajo, los traen con cubrebocas, es una irresponsabilidad, están dañando sus pulmones, están dañando su salud, están dañando su desarrollo. Bueno, el tenerlos encerrados los están dañando. Ni se dan cuenta, ni se dan cuenta. Está cañón el asunto. Pero así vamos, qué desesperante que tú plantees razones y se te van encima y te descalifican y te injurian y te... No. Bueno, pues ya la verdad saldrá a la luz y más de uno tendrá, pues no van a pedir disculpas nunca de sus necesidades. Jorge Hernández, soy docente, en la mayoría del mundo sí están vacunando más de 12 años. Bueno, pues yo no tengo esa información. Deben permitir a la población decidir para el regreso a clases híbridas. Yo no tengo esa información. La información que tengo es que no está autorizada la vacuna, pero sube en qué países están vacunando a mayores de 12 años. Súbela. El compañero presidente ha dicho muy claro, si la OMS dice que se puede vacunar a menores de edad, es una responsabilidad pues, no nuestra. Vamos ahora resulta que vamos a ponernos a vacunar a pubertos, a pubertas, y luego si les pasa algo, va a ser nuestra responsabilidad. No, está bien que seas docente, te veo aterrado, yo creo que no estás informado, pero compártenos en qué países, no me digas en la mayoría de países, compártenos en qué países están vacunando a niños y niñas. Y luego no hay manera de compartir los efectos que hay con la vacuna, te lo censuran inmediatamente, cabronamente. Entonces yo, francamente, si tuviera hijos menores de edad, bueno, mis hijos mayores de edad decidirán si se vacunan o no, su bronca, ¿no? Ya son adultos. Pero yo tengo una posición diferente sobre el tema.
Fabiola Falcón, aquí está saludando a Roque Rock. En Canadá están vacunando de 12 años, dice Ángeles Cruz. Jaime, en Estados Unidos Pfizer autorizó para 12 y más. Mis hijos ya tienen las 2 dosis de Pfizer, 12 y 14 años. Bueno, pues ahí lo tienen. La cachorrada está ladrando mucho, dice JC García López. Álvaro Herrera, viola el artículo 4 constitucional que dice que el Estado garantizará la calidad del aire que respiramos, que debe proteger a los niños, no dañar, y que el Estado garantizará el derecho a los alimentos. Sí, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá, pues si traen ahí el proceso de vacunación, pues es en contra de la opinión de la OMS. Yo no sé que la OMS haya planteado la vacunación para los menores de edad. Pásenme el dato. En Estados Unidos a partir de noviembre van a quitar los beneficios médicos para los enfermos de COVID. Y ahora sí van a cobrar carísimo. Sí, porque están, que no estén vacunados, están presionando a obligar a la vacunación, así es. Vacunar niños es una locura, ese Víctor Ibáñez, yo creo que es una temeridad. En Chicago de 12 años y más, Elvira Palomino. Pues pásenme el dato de la OMS que dice que hay que vacunar a pubertos de 12 a 17 años. ¿Qué opinas del desempeño de Rosicel al frente de la Secretaría de Seguridad Pública? No opino. Félix Andrade, porque es buena compañera, además yo le tengo estima, pero no tengo opinión. ¿El compañero presidente estará confundido con lo de la revocación de mandato? No, yo no he dicho eso. Yo he planteado muy claro que es un compromiso de campaña además, pero es correcto, el pueblo pone, el pueblo quita. Dante Delgado criticó que confundiera la ratificación del mandato. Yo creo que debió haber incluido las dos figuras, ratificación o revocación, y como él está pidiendo, porque no es una petición popular para tirarlo, ni de la oposición que tiene miedo al proceso, porque sabe que lo va a perder, podría él pedir la ratificación del mandato. Y debió haberse hecho en la elección intermedia del 6 de junio, pero no quiso la oposición en el Senado, se los dije, hombre, ve mi intervención de la semana pasada en la permanente. Noroña, el cubrebocas y se dice, bueno, pues aquí Eduardo A. Cheque se transmite por aerosoles, goteras de saliva, por lo que permanece en el aire. Las mejores medidas son espacios bien ventilados y uso de cubrebocas. Por ejemplo, este hombre, Eduardo A. Cheque, pues quiere no darse cuenta de que ni la vacuna evita el contagio. Y él, fíjense, pongamos que tuviera razón en lo del cubrebocas, pues eso implicaría que usaran de entrada no un trapo, sino el cubrebocas, que se utiliza para 4 horas y que en el momento que se humedece lo retiras y te pones otro, y que y a las 4 horas te lo quites. No, pues ahí traen un pinche trapo que llegan y lo avientan en su casa y luego se lo ponen al otro día otra vez, lo agarran, lo están agarrando en la parte interna, en la parte externa, se lo jalan, se lo ponen en la papada, lo traen acá en la cabeza, se lo quitan, por supuesto que no lo meten en un sobre esterilizado, perfectamente sellado, y luego no se van y se lavan las manos, no creen que con el gel antibacterial, no van y se lavan las manos con agua y jabón y luego lo tocan con cuidado y se lo vuelven a poner sin tocar. En las distancias que hay en los aviones cuando te traen el líquido, 20,000 veces, lo vuelvo a decir, ahí sí muy de cubrebocas, muy sana distancia, todo el pinche viaje te traen jodido y cuando llegan los líquidos te quitas el cubrebocas durante 20 minutos. Estás en el restaurante, o sea, es una medida auxiliar que puede ayudar. Una medida auxiliar que puede ayudar, no evita el contagio. El cubrebocas en realidad está planteado para quien está enfermo, no contagia a otros. Ese es todo el tema. Pero nos tratan a todos como enfermos. Y entonces te piden a todo mundo, porque como no saben si estás enfermo o no, porque puede ser asintomático, entonces traen a todo mundo jodido con el asunto. Y además se llega a tal nivel de ignorancia que se le pone a los niños y niñas menores de 6 años, fastidiando la maduración de sus pulmones. Entonces, son niveles de ignorancia bestiales. Ya los comió el miedo y ya no quieren pensar. Y yo les he demostrado claramente, pues estuve 6 meses sin enfermarme. Y no hice nada de caso de su medida que defienden, o sea, los de radio y televisión, el cubrebocas, y no lo usan cuando están transmitiendo.
Porque es una necedad, además. Solo el imbécil de Lorenzo Córdoba habla con el cubrebocas puesto. Ustedes ven, la inmensa mayoría de legisladoras, legisladores, traen el cubrebocas y a la hora que van a tribuna se lo quitan porque no te permite ni siquiera hablar. Pues es una necedad. Y en ese momento ya no contagian. Por favor, o sea, por favor. Entonces, pero bueno, pues úsenlo. ¿Están de acuerdo? Úsenlo. ¿Quieren ponérselo a sus hijos menores de 6 años? Pónganselos. ¿Quieren vacunar a sus hijos menores de 12 años? Bueno, pues los que pueden se los llevan a Estados Unidos. Allá ustedes, ¿no? Digo, menores de 17 y mayores de 12. Y no tengan duda que cuando la OMS diga que procede la vacunación en esas edades, pues nuestro país va a traer las vacunas para esas edades, como ha llegado hasta 18 años. No lo da a los menores de 18 años porque no hay una determinación en la política mundial en ese sentido. Hablan de 2 países desarrollados, Estados Unidos y Canadá, pues que además deciden, lo voy a decir con claridad, experimentar con ese sector de la población. Bueno, pues cada quien. Ahí pobres niños y niñas porque no tienen capacidad de decisión, hacen lo que sus papás les digan. Yo afortunadamente soy adulto y mis hijos afortunadamente son adultos y que hagan lo que les dé la gana. Bueno, están haciendo un pinche campañón contra nuestro gobierno porque se acabó la Pfizer, creo, justamente, y tocaba Sinovac. Ah, no, esa no. O sea, no, están cabrones y los medios impulsando esas cosas, impulsando que el cubrebocas te protege, impulsando que solo determinadas vacunas son las que sirven, que no sirve Sputnik, que no sirve Sinovac, que no sirve no sé cuántas más. Está cabrón, está feo. Ahora ya se oscureció demasiado, pero pues ya no nos fuimos de allá porque más ya llevamos 52 minutos. Vamos a las... Y no leí nada. Saludos desde el Valle de Aragón, primera sección. Saludos, Martín Camacho. Le dice acá... Ay, caray, solo emergencias y algo, pero ya se me fue. Ya se fue. No, pues quién sabe cuál era. La OMS prohíbe el uso de cubrebocas en los menores de 6 años. Así es, para que no anden de bobos. Dice más duro, pero es cierto. Eso es de la OMS, no soy yo. Dice, pero si estás igual de terco, ¿por qué estoy igual de terco? Yo actúo en consecuencia y ustedes pues hagan lo propio. O sea, yo les doy mi opinión, punto. Jorge Hernández, yo tengo el link donde se menciona que aprueba Pfizer para 2 años o más la OMS. ¿A dónde mando el link? Aquí compártelo, Jorge. Aquí compártelo. Consejo, no les contestes a los majaderos que entran a ofender porque aquí no les vamos a poder dar su torta. Dice María Teresa Noroña, qué buena madrina les pusiste en la tribuna los del INE, tu intervención. Ariadna Guadalupe Castro, muchas gracias. No quitaron, no, pero dicen que sí lo quitaron. Están mintiendo, eso es demagogia política, efectivamente. Están mintiendo. Saludos desde Dallas, Texas, me dice Rafael Brena, tu amigo Rafael. Debe ser Breña, claro, Breña. Te mandan saludos a mamá. Mira, no me digas, era guapísima tu mamá, hombre. De ahí, bueno, tu papá también era buen tipo, por eso todo eso salieron bien parecidos todos ustedes, cabrón. Tu mamá era una mujer muy guapa y tu papá también. Desde la Unidad Seguro. Ya está en la Unidad Seguro, mi hermano Diego. Qué lástima. Uy, qué lástima, hombre. Rafael Breña me dice, fíjense, ya me cayó pesar. Miren lo que dice. Mi hermano Diego falleció en octubre pasado de COVID. Él debe haber sido, yo creo que tendría 58 o 60 hace mucho. Tú me dirás, Rafael, se cuidaba con cubrebocas. Es la chingadera, hombre. Me da mucha rabia que estén engañando a la gente diciéndole que están protegidos. No es cierto, es una medida auxiliar. Lo que puede ayudar. Pues toda mi solidaridad, Rafael Breña, me caló la noticia. Noroña, ¿crees que los extraterrestres es pregunta seria? Bueno, pues yo creo que no. Dice, la CDC, aquí está, solo emergencia. La vacuna también sigue estando disponible bajo autorización de uso de emergencia en Estados Unidos, incluso para personas de 12 a 15 años de edad.
O sea, experimentan con niños para que vean que sus niños usen cubrebocas o se junten con más gente. Bueno, pues aquí Rocío Zúñiga. Siguen, pues hagan lo que quieran. Para inmunizarse solo hay dos formas, enfermarse o vacunarse. Efectivamente, Pacomán. Saludos desde México, Abraham Villegas. Bueno, pues vamos a las efemérides porque hay importantes hoy. Es ejecutado William Wallace, héroe escocés de la película de Corazón Valiente. Se los recomiendo muchísimo ahí con este cabrón de ¿cómo se llama? Famosísimo hombre, el de Corazón Valiente. Y ahí hay una parte buenísima porque pues, se lo siguen madreando los ingleses a los escoceses, pues, siguen siendo parte de Gran Bretaña. Y entonces el William Wallace los llama a defenderse, a hacer resistencia. Y le dice algo, pero los ingleses son muy chingones, tienen muy buen ejército, sí, y tienen muy buen armamento, sí, y tienen buenas estrategias militares, sí, y son terribles, sí, y además son perversos políticamente y dividen todo, sí. Y entonces, ¿cómo los vamos a derrotar? Dice, muchas gracias. Mel Gibson, exacto. ¿Cómo los vamos a derrotar? Y dice, no, pues yo no los estoy invitando a derrotarlos, yo los estoy invitando a luchar, y además se las hacen, es como el PRD, o sea, los nobles, ¿no? Como el actual PRD, los nobles, que de nobles no tienen nada los del PRD, son pelagatos ahí desclasados, lo dejan en la estocada. A la hora que tienen que entrar con la caballería que van a vencer al ejército inglés, lo dejan en la estocada y lo detienen y lo ejecutan. Pues un día como hoy fue ejecutado William Wallace en 1305. Es muy buena película, Corazón Valiente. 1829 nace en Zacatecas Felipe Berriozábal, general liberal que participó en la Guerra de Reforma y defendió a la patria en la intervención francesa. En 1923 nace Héctor García Cobo, que me recuerda a un actor de cine mexicano, pero este es fotógrafo y Premio Nacional de Periodismo. En 1928 nace Berto Castillo, fundador del Partido Mexicano de los Trabajadores, como los del PRD, jajaja, Juan Valdés, y del PMS y del PRD. Él fue un destacado militante de la izquierda, senador de la República, quiso ser dirigente nacional del PRD. Yo tuve confrontaciones muy duras con él, la verdad, en el PRD. No, a mí me tocó conocerlo de otra manera. En 1937 nace el biólogo estadounidense Hamilton Smith, Nobel de Medicina en 1978, que hizo Roberto Cobo, es el actor, es cierto. Hizo estudios sobre ADN. Muchas gracias a Fernando Illescas. Disculpe si no ha visto el evento Martín Fuelmich. No, podría ser fundamental enterarse. Sí, me has insistido, pero tanto con tantas cosas que se me va el avión. Y además, meterle tiempo ahí, mándenme una síntesis ahí, mejor más bien por escrito. 1942, una de las batallas más cruentas, más sangrientas, la de Stalingrado, pues la Unión Soviética pagó con 20 millones de vidas derrotar a la Alemania nazi. Y hoy es el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y la abolición de la esclavitud, que sigue siendo existiendo la esclavitud de las mujeres. La prostitución no es más que la esclavitud del siglo XXI, por más que algunos usen el eufemismo, que es la profesión más antigua de la humanidad, es una esclavitud monstruosa que debe erradicarse. E hice un comentario equivocado el día de ayer, en 1972, yo pensé que ya gobernaba Isabel Perón y no, gobernaba Alejandro Agustín Lanusse, que habiendo sido presidente de facto, un militar que tiró al militar anterior, Onganía, si mal no recuerdo, yo pensé que era un tipejo y el tipo era un hombre de honor. Fíjense, fue terrible, o sea, hizo de él es la represión en la prisión de Rawson, se fugaron jóvenes peronistas en Trelew y 19 prisioneros, decía ayer 16, 19 prisioneros que no lograron escapar, los asesinaron. En 1972, él fue presidente en 1971-73 de facto, organizó las primeras elecciones después de largas dictaduras y ganó el peronismo por primera vez en muchos años con Héctor Cámpora, porque le habían prohibido participar en los hechos a Perón, que luego regresó y al año murió y fue un desastre eso, con su mujer Isabel Perón.
Y hoy murió a los 96 años Rosita Quintana, de la época de oro del cine mexicano, que yo pensé que, bueno, si era mexicana, se nacionalizó mexicana, es justamente, nació en Buenos Aires, hoy a los 96 años, lúcida, según dicen algunos, murió después de una intervención por un tumor, y bueno, ya se cayó la transmisión, entonces íbamos a terminar, pero a ver si se restablece para, a lo mejor se cambió de